que tu comentario respecto a lo que ha sucedido en días pasados. Te vimos ahí acompañando a Locho Morán, exalcalde de Colima. Sobre este tema, ¿en qué situación va y sobre todo cuál sería tu posicionamiento? Muy buenas tardes. Buenas tardes a ustedes, buenas tardes a quienes nos escuchan a través de sus medios. Informarles sobre esta visita que hizo nuestro coordinador de Movimiento Ciudadano, Locho Morán, a Palacio Municipal. Sí. Todo viene como resultado de unos trabajos que se hicieron desde la administración en la que él fue presidente por segunda ocasión, 2018-2021. Sí. Y también se emana de un posicionamiento que yo hice precisamente en la sesión ordinaria pasada. Esto con relación a el IPECOL y los supuestos adeudos que se tienen respecto de los rubros de cuotas o aportaciones. Particularmente hay un delito tipificado en el 233 bis 3 del Código Penal del Estado de Colima. Bien, el antecedente es claro, documentado, y en eso lo que nosotros, o yo vine a decir aquí y después se hizo en Palacio Municipal, es decirle a las y los trabajadores del Ayuntamiento de Colima y a quienes trabajaron en esa administración pasada, que siempre, en todo momento, estuvo garantizado ese adeudo, ese pago que se tiene que dar por cualquiera de los ayuntamientos que existen, ¿no? ¿Cómo lo hicimos? No descubrimos el hilo negro, es un tema que ya lo había hecho meses atrás en que nosotros lo promovimos el gobierno del Estado. El gobierno del Estado acordó con IPECOL decirle, oye, yo te debo millones de pesos, muchos millones de pesos, pero no tengo dinero para pagarte. O sea, ya ni siquiera estaban hablando de un tema de si se desvió o no se desvió, ¿sí? Que ese es un tema de los AFIP, que sí, espero lo haya observado. Entonces, al hacer eso, se ponen de acuerdo, convocan a la junta del IPECOL para que se dé en pago unos terrenos. Y así solventó el gobierno del Estado parte de su problemática. Digo parte porque todavía estamos en el conocimiento de que tienen ese problema, ¿no? Nosotros en el municipio de Colima, bueno, pues las cantidades no se comparan con el gobierno del Estado. Entonces lo que hicimos, los bienes son para remediar males. Nosotros entendemos la dinámica de los ayuntamientos. Yo comprendo esa dinámica. Sé por lo que está pasando la presidencia municipal o el ayuntamiento de Colima en esta administración. Lo que nosotros hicimos al final, con una pandemia muy pronunciada, con un tema muy complicado de salud, sí, les pegó durísimo. Nos pegó muchísimo, fuimos resilientes, sacamos y hasta el final fue que le dimos trámite para pagar este tema de IPECOL, ¿no? Y en esta administración los entiendo, o sea, no es fácil administrar, lo poco mucho que exista, pero ellos lo hacen en los primeros 6 meses, o sea, ahí habla pues también de las capacidades de poder administrar, hay que decirlo. En el caso de nosotros en la administración anterior, pues hicimos el mismo procedimiento que el gobierno del Estado, dijo, pues si lo aprobaron o lo autorizaron, porque acá no, y máxime que el Ayuntamiento de Colima sí es dueño de ese terreno. Aquí hago ese acotamiento porque en el tema, en el entendimiento que nosotros sabemos, los bienes con que el gobierno del Estado dio en pago no eran del gobierno del Estado, son del INSUBI, o eran del INSUBI. Ese es un tema que también esperemos que la parte fiscalizadora local lo haya detectado, ¿no? Nosotros entonces damos en dación de pago un terreno con escritura pública, en donde el uso de suelo se cambió para que pueda darse con anticipación. Esto desde el 2013, ¿eh? Ese predio se empezó a regularizar desde el 2013. Entonces nosotros lo que hicimos fue, ¿sabes qué? Vienes para remediar males, IPECOL, aquí está la solicitud, y el IPECOL comenzó a trazar ese procedimiento. En el gobierno del Estado fue fast track, un mes ya estaba. En nosotros en meses comenzó a dar largas y largas y largas. Recientemente
renunciado o autorrenunciado exdirector de ahí. Entonces, ¿qué pasó? Entonces le decimos por escrito, oye, ¿qué está pasando? Nos contesta y dice, tengo estas dudas, ¿se las solventamos? Todo a través de Cabildo. Decirles que todos los partidos, PRI, PAN, los que estaban ahí, Morena y desde luego MC, unánimemente, por el entendimiento de la necesidad, los votaron a favor. Y ahí están los dictámenes, ¿no? Bueno, 2 dictámenes hicieron. En julio 30 y 12 de octubre. Entonces, esta administración, en la que, actual del municipio, la gravedad del asunto es que el acta de Cabildo del 12 de octubre, publicado en el periódico oficial del Estado de Colima, lo tratan de hacer nulo, o sea, dejarlo sin efecto. Nada más en un párrafo de 4 renglones, ¿eh? Y el acta fulanita de tal queda sin efecto. Con esa simpleza, con esa sencillez de ver las cosas, están perjudicando a las y los trabajadores del Ayuntamiento de Colima, porque está subyúdice, se hizo la presentación formal ante el IPECOL, el cual nunca se pronunció, y no obstante que no se pronunció, el 12 de octubre, en nueva sesión de Cabildo, y por unanimidad, se hace el mismo exhorto y petición. Ya solventadas las dudas al IPECOL, ¿eh? Para eso se le solventaron las dudas al IPECOL. Entonces, lo que está tratando de hacer la administración actual es quitarle un derecho ya adquirido y dejarle la responsabilidad del IPECOL a ver qué va a decidir, si va a aceptar o no en pago ese terreno. Y no puede decir que no el IPECOL, quien llegue, hombre o mujer, no puede decir que no, en razón de que ya hay un antecedente avalado por esa misma institución y del gobierno del Estado, no poca cosa, ¿eh? Y máxima entonces que si se presenta, la obligación cuando tú presentas un oficio es contestarlo, deben de darle seguimiento. Entonces la tarea es del IPECOL y el llamado que yo hago ahorita es al Ayuntamiento de Colima para que en aras de sus facultades le impulsen para que con eso se paguen todos los adeudos que se puedan tener con esa institución, los de antes y los de actuales. Porque, a ver, ya se dio en pago algo, no lo puedes quitar para darlo tú en pago en forma parcial y decir, pues yo lo doy, pero respecto a lo mío. No, si la petición se hizo desde la administración anterior, y ese es el mensaje para las y los trabajadores, y decirles a las y los trabajadores, si ya tenían sus líderes sindicales, ya tenían conocimiento de esto como lo hizo saber recientemente, pues entonces, ¿por qué los engaña? Y les debe de decir, oye, ¿saben qué? Sí, la administración con Locho Morán hizo esta dación en pago y es el IPECOL el que no ha resuelto. Pero bueno, conocemos las mediateces de algunos figurines, ¿sí?, que nada más sirven para estar año con año, cada 3 años, estar tratando de engañar a mucha gente que no se lo merece, como son las y los trabajadores. Si ya tenía conocimiento el líder sindical, debió, por obligación moral y jurídica, decirle a su grupo de trabajo, de sindicatos, de agremiados, que había una alternativa de solución. Y que es el IPECOL el que no se pronunció. Al respecto es lo que puedo argumentar. ¿Algo más que desea agregar? Bien, muchas gracias por la pregunta. Miren, en realidad sí. Por ejemplo, yo hago un exhorto, un llamado a todas las comisiones, bueno, en las que yo pertenezco y en el resto, que somos 17, a que cuando sean presentados trabajos en la tribuna, en razón de iniciativas o como iniciativas, lleven un orden. No es posible, porque no debe ser posible administrativamente, que iniciativas presentadas con 4 o 5 días de anticipación, a los 4 o 5 días después, se sometan ya a pleno.
O sea, ya pasaron un proceso de comisiones y lo someten al pleno para su aprobación. Cuando existen todavía iniciativas como la mía, una de ellas que es algo muy importante en desarrollo económico, que es el tema de las en gasto, se me fue el tema, pero cuota de género en las compras públicas, es tanta la información, perdón. Cuota de género en compras públicas, eso es un tema de desarrollo económico que le hemos tratado de llevar a cabo aquí, y decirles que hoy, si fuera cumpleaños, cumpliría 90 días sin que siquiera se someta a la comisión, ¿no? Para su análisis o dictaminación. Sí tuvimos un acercamiento para socializarla uno solo, pero ya habían pasado más de 40 días hábiles desde que la había presentado, y lo único que trato de decir es que pongamos orden al trabajo legislativo, porque el reglamento y la ley orgánica del Poder Legislativo nos obliga a tener 30 días, y si es muy complicado el tema, solicitar una prórroga, pero en el caso que en particular no se solicitó ninguna prórroga. Entonces yo invito o exhorto pues a nuestras comisiones, presidentas y presidentes de las comisiones, a que para que esto no suceda, lleven un orden de prelación. Llevemos un orden de prelación, y el que se presentó el 1, que se dictamina el 1, el 2, el 3 y así sucesivamente, y esto no va a pasar. Eso es lo que me gustaría haber informado. Muchas gracias. Gracias a ustedes.